La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días y en el salón de los billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de 24 horas. Allí estaba José Arcadio II, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. Sin embargo, el mal augurio no alteró su solemnidad. Hizo la jugada que tenía prevista y no erró la carambola. Poco después, las descargas de redoblante, los ladridos del clarín, los gritos y el tropel de la gente le indicaron que no solo la partida de billar, sino la callada y solitaria partida que jugaba consigo mismo desde la madrugada de la ejecución, habían por fin terminado. Entonces se asomó a la calle y los vio. Eran 3 regimientos cuya marcha pautada por tambor de galeotes hacía tepritar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos, sudaban con sudor de caballo y tenían un olor de carnaza macerada por el sol y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de 1 hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas, y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del honor. Úrsula los oyó pasar desde su lecho de tinieblas y levantó la mano con los dedos en cruz. Santa Sofía de la Piedad existió por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pensó en su hijo, José Arcadio II, que vio pasar sin inmutarse los últimos soldados por la puerta del Hotel de Jacob. La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin armas que más que machetes de labor y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras y cortaron los alambres del teléfono y del telégrafo. Las acequias se teñieron de sangre. El señor Brown, que estaba vivo en el gallinero electrificado, fue sacado de Macondo con su familia y los otros compatriotas suyos y conducidos a territorio seguro bajo la protección del ejército. La situación amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil desigual y sangrienta, cuando las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el jefe civil y militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto. José Arcadio II estaba entre la muchedumbre, que se concentró en la estación desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes sindicales y había comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien y amansaba una pasta salitrosa en el paladar, desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta y que la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3.000 personas, entre embajadores, entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladoras. Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritanga y las tiendas de bebida de las calles de los Turcos y la gente soportaba con un buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante.
Un poco antes de las 3, corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre, cansada, exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con 2 niños, unos de 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza. Y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados, ahogaron el toque del clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio Buendía no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán, haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. ¡Les regalamos el minuto que falta! Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción. Ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre, con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro, absorbida por la muchedumbre, centrifugada por el pánico. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!